Bueno, Okay. listo. Entonces iniciamos. Muchas gracias, Bernardo, por estar con nosotras esta noche. Cuando yo vi o coloqué en el programa este tema, mi idea era poder traer profesionales que hayan trabajado y que hayan aplicado las diferentes metodologías, porque el nombre es uno, pero se puede aplicar de varias maneras, ¿verdad? Entonces, pensé en Bernardo Aguilar, porque Bernardo Aguilar ha trabajado muchísimo en esto. Te agradezco muchísimo el tiempo, de verdad, muchísimas gracias. Chicas, don Bernardo es doctor en recursos, doctorado en ciencias naturales para el desarrollo, con énfasis en cultura ambiental, ¿verdad? Gestión y cultura ambiental, sí. Gestión y cultura ambiental. Somos compañeros de doctorado, la doctora Moreno y yo. Sí, pero además tienes una maestría en Estados Maestría Unidos. en economía aplicada y agrícola, sí. Y además eres abogado de profesión, ¿verdad? Sí, soy un ornitorrinco ahí medio raro. Y además has dirigido varias ONGs y trabajas muy de cerca con personalidades que trabajan en economía ecológica, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Entonces, y has trabajado mucho también en economía ecológica. Entonces, te agradezco muchísimo el espacio y la idea era que tal vez nos pudieras presentar algo de tu trabajo para que ellas puedan ver un poco cómo se han aplicado esas diferentes teorías que nosotros vemos que claro, es otra cosa cuando ya lo aplican, ¿verdad? Sí. Y de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Mariluz. Un placer poder interactuar con dos estudiantes tuyas y pues poderles ayudar con el curso. Yo voy ¿cómo se llama? A usar una presentación de PowerPoint, la cual les voy a compartir ahorita para poder guiarla. Y lo que estoy tratando es de hacer, como lo decía Mariluz, pues la presentación de las técnicas multicriteriales en la forma más aplicada posible. Entonces quiero plantearles una serie de preguntas y quiero plantearles una serie de objetivos con base en un ecosistema en particular. Y ya verán ustedes por qué escogí este ecosistema en particular, no solo porque he trabajado mucho en él, sino porque es un ecosistema que es particularmente importante para el país hoy día, que es el ecosistema de los humedales costeros de manglar. Entonces, voy a enfocar esto utilizando dos estudios de caso que hemos realizado nosotros en esta dirección. Entonces, háganme el favor y me dicen si están viendo la pantalla que les voy a compartir. Yo creo que ya te di la opción, pero sí, listo, perfecto. ¿Ven mi pantalla? Ya están ingresando. ¿Sí? Sí, listo. ¿Sí lo ven, chicas? Sí, ya lo vemos. Sí, perfecto. Okay. La presentación la titulé Lenguajes de valoración y decisiones valorativas, aplicación del análisis multicriterial en los humedales costeros centroamericanos. Y pues yo ahora soy consultor, líder de una firma consultora que se llama Rivero y Asociados y de una sección de esa firma que se llama el ECOEGE. Entonces, pues, esa es mi afiliación hoy en día. Ahí estamos a sus órdenes. ¿Cómo se llama? El objetivo de la presentación que yo les voy a dar hoy. Primero, voy a valerme de un conceptito que es interesante, que es el concepto de espacio ambiental. Y voy a introducirles a ustedes por qué es importante considerarlo cuando se habla de humedales costeros de manglares. Ello porque para mí es la justificación por la cual hace falta la aplicación de metodologías de múltiples criterios en los manglares de Centroamérica y de todo el mundo. Quiero también pensar un poquito críticamente sobre algunas tendencias que tiene el uso de la valoración económica de los humedales costeros en Mesoamérica hoy día. Quiero ejemplificar cómo las divergencias en los lenguajes de valoración, y esto es de terminología de mi maestro Joan Martínez Alier, generan inequidades en la distribución del espacio ambiental y por ello mayor conflictividad socioambiental. Asimismo, quiero darles ejemplos de cómo el análisis multicriterial puede ayudar
a las decisiones sociales para disminuir la conflictividad socioambiental mediante el respeto a los diversos lenguajes de valoración. Y quiero plantear la oportunidad que tienen estos métodos para las decisiones sociales que nos afectarán con posterioridad de la pandemia del COVID-19. Entonces, un poco, pues por ahí es por donde me voy a llevar la presentación de esta noche. Primeramente, como les decía, les voy a presentar el concepto de espacio ambiental. Por allá, por los principios de este siglo, fue que se desarrolló la definición de espacio ambiental. Fue desarrollada por una ONG holandesa que se llama Amigos de la Tierra. Y básicamente, el espacio ambiental, de acuerdo con ellos, es la cantidad máxima de recursos naturales que podemos usar sosteniblemente y sin violar la justicia global. El componente que es novedoso del concepto de espacio ambiental es que toma conceptos que ya utilizamos en la valoración como activos naturales o servicios ambientales, los ubica dentro de un espacio de lo que llama justicia global. Entonces, parte de la presunción de que todas y todos, incluso los más vulnerables, mujeres, jóvenes, poblaciones con menos recursos, minorías étnicas, etcétera, tienen derecho al mismo acceso al espacio ambiental y que cuando se da una inequidad en la distribución social de los beneficios derivados de los servicios ecosistémicos, se está violando ese derecho, en primer lugar, y segundo, se están generando pues conflictos ambientales que tienen costos económicos y sociales reales para todas y todos. Gráficamente, tenemos un manglar. Como tal, el manglar es una conjunción de activos naturales y servicios ecosistémicos. Es decir, de la existencia de árboles, de la existencia de agua, de la existencia de suelo, que son los activos, y de los servicios ecosistémicos, que son, por ejemplo, la fijación del carbono, la producción de alimento, la protección contra eventos climáticos, etc. Ahí todavía no estamos hablando de espacio ambiental. Hablamos de espacio ambiental cuando consideramos esos activos y servicios ecosistémicos en conjunto con aquellos que son los usuarios de esos activos y esos servicios ecosistémicos. Y cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué le toca a quién y qué tan justa es la distribución del acceso a esos servicios ecosistémicos y a esos activos naturales? Igual para el pescador como para el proyecto de desarrollo costero que utilizan de una u otra forma los servicios ecosistémicos de este ecosistema. Ahora, en términos de los ecosistemas de manglar, la literatura ha documentado que por diversas razones la conservación comunitaria es un modelo prevalente. ¿Por qué? Este es un estudio que desarrollamos sobre las experiencias de conservación comunitaria en el mundo y nos dimos cuenta, pues después de recopilar la información, que este es un modelo que definitivamente tiene una cantidad de casos a través del mundo enorme. Es verdaderamente un modelo prevalente. Mucho del trabajo documentando estas experiencias lo ha hecho posiblemente la que es la autoridad número 1 en el mundo en conservación de manglares, la doctora Yurgene Primavera de las Filipinas. Y nos encontramos con que en espacios como el de Centroamérica y espacios como el del sureste de Asia, países como Filipinas y Costa Rica exhiben una cantidad importantísima de experiencias de conservación de base comunitaria en los ecosistemas de manglar. En el caso, por ejemplo, de la literatura en español y en inglés, vemos que en las Filipinas, y lo verán ustedes a la derecha del gráfico, tiene 33 experiencias documentadas. Costa Rica pudimos recopilar 16
Eso tiene que ver pues mucho también con la facilidad de acceso a estudios que son de lo que llamaríamos literatura gris, literatura sin publicar. Y también países, por ejemplo, como Indonesia, Tailandia, países como la India, países como Honduras, países como Guatemala, registran bastantes casos de conservación comunitaria de manglares. Estas experiencias de conservación comunitaria no solamente están enfocadas en el manejo, restauración y control sobre los espacios ambientales de manglares, sino que también se relacionan con la interconexión con las actividades económicas que llevan adelante estos grupos comunitarios para efectos de mejorar sus medios de vida, específicamente actividades como la pesca, la acuacultura, el turismo, la artesanía, entre otras. El turismo de manglares es definitivamente una experiencia que se está desarrollando fuertemente a nivel mundial y que representa pues uno de los ejemplos que también ahorita en Costa Rica poco a poco se están activando, especialmente en espacios como el Humedal Nacional Terra Basierpe. Ahora bien, ¿cómo calza este asunto con la realidad de la región en términos de conflictos ambientales, en términos de Centroamérica y los conflictos ambientales? Desde las ONGs ambientales, ya por el año 2016 se acusaba el fenómeno de cómo la conflictividad ambiental venía en aumento en Centroamérica. Y de hecho, uno de los esfuerzos más importantes en esta dirección lo ha liderado el sitio web de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es el Atlas Mundial de Justicia Ambiental y que documenta los conflictos ambientales como expresiones de la inequidad planetaria en el acceso al espacio ambiental. En el caso centroamericano, los que la hemos estudiado, hemos determinado que las actividades que más generan un conflicto ambiental, que más son propensas a la generación de conflictos ambientales, son actividades como la minería, la gestión del agua y la apropiación de la biomasa y el suelo por las plantaciones agrícolas. Dentro de los conflictos que se generan por estas actividades también están conflictos por la biodiversidad, muchos de ellos expresándose, por ejemplo, en conflictos que tienen que ver con la camaronicultura en espacios como lo es el Golfo Dulce en la región centroamericana. Sin embargo, las tres actividades que más generan son las que les decía yo. Ahora bien, el problema acá es que generalmente los grupos afectados por la conflictividad, son grupos de mayor vulnerabilidad social. Así, los grupos que se muestran dentro de los récords del Atlas Mundial de Justicia Ambiental como más perjudicados son grupos de indígenas, cuyas tierras en muchos casos coinciden con las áreas silvestres protegidas, los grupos campesinos, es decir, los conflictos ambientales suceden mucho en las zonas rurales, los pescadores y los afrodescendientes, que en ambos casos nos hablan, por ejemplo, los afrodescendientes en Honduras y los pescadores a nivel de toda la región, de que la conflictividad también tiene presencia en las zonas costeras y marinas. Respecto a las actividades que generan la mayoría de los conflictos, vemos que son actividades que generalmente presentan una intensidad de conflictos que es entre alta y media. Esto quiere decir que son conflictos en los cuales se expresa la violencia social en una forma fuerte, sea mediante muertes, lesiones o mediante represión de diferentes tipos que también es de grado alto. No en balde, y por esta conflictividad es que reportes como los de Testigo Global, en particular hay un reporte del 2015 en Terreno Peligroso, que llamó a América Latina como uno de los lugares más peligrosos para ser ambientalista en el mundo, por la cantidad y el porcentaje de las muertes de ambientalistas que se están dando a nivel de la región latinoamericana. En particular,
se mencionaban entre los casos latinoamericanos los casos de Nicaragua, Guatemala, Honduras y México como casos en los cuales el número de muertos era importante. Ahora bien, nos dice la socióloga argentina, Maristela Svampa, autora de este libro Las fronteras del neoextractivismo en América Latina, que los conflictos ambientales, los conflictos que tienen que ver con la distribución del espacio ambiental, se manifiestan en divergencias en los lenguajes de valoración. ¡Ah, carajo! Y eso, ¿cómo se come? Diría uno, ¿verdad? Esas divergencias, ¿cómo se expresan? Vamos a ver. Mariluz posiblemente ya les habló a ustedes de lo que es digamos, el tipo de valoración que conocemos más en las ciencias económicas, particularmente en economía ambiental. Y les ha de haber hablado que pues lo que se conoce como la ecuación del valor económico total nos ayuda a descubrir no solamente los valores directos, sino también los valores indirectos que nos dan los servicios ecosistémicos de todos los ecosistemas del mundo, sean estos servicios ecosistémicos de suministro, de regulación, culturales, de soporte, etc. Este es, digamos, el marco fundamental que utilizamos para efectos de hacer una valoración monetaria, sea con metodologías directas, metodologías indirectas, o la metodología que se ha también popularizado un poco últimamente, que es una metodología rápida que conocemos como transferencia del valor o transferencia de beneficios. Lo cierto es que el trabajo de valoración de servicios ecosistémicos, y en esto el CIMPE ha tenido un papel importante, ha habido un desarrollo significativo. Antes del año 2015 había una prevalencia de las metodologías monetarias, lentas y primarias. Sin embargo, del 2015 para acá se ha visto la utilización de metodologías rápidas, como esta que les decía yo a usted, de la transferencia del valor, en donde no hay una normalización, es decir, no hay regulación específica de cómo se debe hacer. Se siguen básicamente las tendencias doctrinales y en nuestra región no ha habido mucho uso de métodos no monetarios. De hecho, los que estamos haciendo análisis de múltiples criterios somos la minoría de los que hacemos trabajo en valoración. Ahora bien, la utilización de estas valoraciones a nivel de la región se da mucho para el desarrollo de mecanismos financieros, sobre todo en los ecosistemas más atractivos en cuanto a producción de servicios ecosistémicos. Esto no es lo mismo que ha pasado con respecto a la valoración del daño ambiental. Y aquí un poco Mariluz tiene un estudio que hizo ¿cómo se llama? Un desarrollo de lo que ha sido la literatura costarricense con respecto a estos dos ámbitos y que estoy seguro que se los puede facilitar. En términos de la valoración del daño ambiental, en realidad el desarrollo en aplicaciones no ha sido tan profuso como lo ha sido en valoraciones de servicios ecosistémicos. Lo cierto es que este tipo de valoración es la que se ve más a nivel de cortes, ¿ok? Y hay una oficialización incipiente que ha hecho SINAC de algunas metodologías que es bastante rígida y inapropiada. Asimismo, las instituciones que están tanto calculando estas valoraciones del daño ambiental como las que están evaluándolas, y esto incluye las Cortes y los tribunales de la República, tienen poca capacitación y poco equipo para poder verdaderamente enfrentar esta tarea. Asimismo, las Cortes internacionales tienen una actitud conservadora y hay poco desarrollo. En realidad solo hay un fallo que tiene que ver con metodologías de daño ambiental, que fue el fallo que dictó la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso de Costa Rica contra Nicaragua por el conflicto de Isla Portillo. Y asimismo hay una ausencia de instancias de resolución alternativa de conflictos que incorporen las nociones de este tipo de valoración. Entonces hay
Por un lado, un desarrollo muy rápido, muy fuerte, que nos da estudios como este que lideró el CIMPE, de valoración de los servicios ecosistémicos que ofrecen los humedales protegidos de importancia internacional en Costa Rica, y que pues nos dio un total de 3.215 millones de dólares al año que producen estos humedales para Costa Rica. Y por el otro lado, no tenemos algo paralelo que haya sucedido en términos de la valoración del daño ambiental. Hay, por esto, pues un mayor, digamos, desarrollo a nivel de la región de lo que es la aplicación monetaria de la valoración de servicios ecosistémicos. Ahora, vamos a ver cómo es que se origina un conflicto ambiental de una divergencia en los lenguajes de valoración. Para ilustrar esto, siempre me resulta muy útil el conflicto ambiental que se dio por las reformas al Código de Minería en Panamá en el año 2011. Lo que sucedió en Panamá en el año 2011 es que, con vista del interés de las compañías mineras de abrir exploración y explotación a lo largo del corredor biológico mesoamericano, se quiso pasar una reforma al Código de Minería en la cual se subían los porcentajes de las regalías que se daban a el gobierno panameño. Lo cierto es que lo más conflictivo de la reforma que se buscaba es que involucraba no solo minería a cielo abierto en terrenos del corredor biológico mesoamericano, sino que también, a pesar de que las empresas querían incluso voluntariamente asumir aquellas a las que no les correspondía por ley el pagar más de regalías, querían asumir un aumento. Lo cierto es que también se trataba de proyectos que afectaban los territorios indígenas. Los territorios indígenas se alzaron en protesta contra la explotación minera, y el grado de conflicto que generaron tanto a nivel de las zonas del interior panameño como de la ciudad de Panamá llevó a que se suspendiera la aprobación del proyecto y que entraran en una discusión, un diálogo que tendría como plazo 3 meses para efectos de llegar a un consenso de cómo podrían implementar una reforma como la que se pretendía, sin que se generara la conflictividad social que se estaba generando. 3 días antes de que se venciera el plazo, las organizaciones ambientalistas y las organizaciones indígenas se pusieron de pie y salieron del diálogo. Y una de las razones por las cuales salieron del diálogo nos da un ejemplo muy claro de dónde hay una discrepancia en los lenguajes de valoración. Fue la razón 5 que se invocó, que decía: el diálogo dentro de la mesa ha tenido un sesgo en los criterios de valoración que favorece las posiciones del sector privado. El criterio económico, aquí creo que podemos leer monetario, es considerado el principal respecto a lo ambiental, social y cultural, usando el discurso de la sostenibilidad, combate a la pobreza, igualdad de oportunidades, otorgando validez únicamente al conocimiento técnico-científico que favorece la minería. Y ellos están diciendo, bueno, las estimaciones de costo-beneficio solamente basados en lo monetario favorecen a la minería, y permitiendo que algunos miembros de la mesa descarten como atrasados, radicales o inexistentes otros saberes. Y aquí específicamente dicen los saberes indígenas, los saberes campesinos y los saberes ecologistas. Vean ustedes que hay, entonces, lo que están diciendo es: hay una percepción económico-monetaria del mundo que es la que está prevaleciendo, ¿ok? Y eso nos indica que la necesidad de armonizar diversos lenguajes de valoración genera la necesidad de utilizar medios no monetarios para efectos de tomar decisiones deliberativas que resulten en políticas sociales y ambientales. En este sentido, yo creo que la economía ecológica ha sido bastante clara en reconocer que el valor es un convencionalismo social, y que la expresión que pongamos sobre el valor, sea monetaria, sea biofísica, sea cualitativa, como es el caso de los análisis de múltiples criterios,
es un resultado de esos convencionalismos, ¿ok? De hecho, un libro de Marilyn Warren, ex ministra de Nueva Zelanda, ella evoca la etimología de la noción de valor, que tiene más que ver con honor que con precio, ¿no? Recuerden aquel viejo dicho que decía que los economistas sabemos el precio de todo, pero el valor de nada. Entonces, el ver el valor en una perspectiva amplia es algo que poco a poco ha permeado la literatura al punto de que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente creó el grupo TEB. El grupo TEB es The Economics of Ecosystems and Biodiversity, que se dedicó a explorar y a promover el conocimiento de cómo se aplican las metodologías de valoración. Y digamos, de los avances mayores que hizo este grupo es que reconoció el hecho de que no solamente debemos hablar a nivel económico de valoraciones en términos monetarios, sino que debemos reconocer, y lo ven ustedes acá, en los enfoques según las preferencias, debemos reconocer que a la par de lo que son los valores de uso y los valores no utilizables, tenemos que tener técnicas de estimación del valor o técnicas de priorización de las decisiones sociales que tomen en cuenta valores deontológicos, preferencias lexicográficas y valoraciones no humanas. Este es el caso de los análisis de múltiples criterios. Y consideran también en el reporte TEB que los enfoques biofísicos son formas válidas para efectos también de otorgar relevancia social o valor a los servicios ecosistémicos. Entonces, más bien ellos lo que nos hablan es de que tenemos que escoger el tipo de valoración que utilizamos dependiendo del problema específico al cual nos estemos enfrentando. Entonces, aquí podemos dar unas primeras conclusiones preliminares que resumen lo que hemos desarrollado hasta acá. En primer lugar, que la forma en que evoluciona la aplicación de la valoración de servicios ecosistémicos en los humedales costeros en Mesoamérica favorece la utilización de los instrumentos de mercado para la capitalización y venta de los servicios ecosistémicos. Yo creo que eso no tiene nada de bueno ni de malo, es sencillamente un hecho. Eso es lo que está pasando hoy en día en la literatura. La falta de evolución en la regulación y condiciones institucionales para valorar monetariamente el daño ambiental estimula la inseguridad jurídica y la impunidad. Esto también es un hecho. Y no hay utilización generalizada de los métodos multicriteriales o biofísicos que deberían ser complementarios para la decisión de ejecutar políticas y de proteger los derechos humanos de los grupos vulnerables que son afectados por la conflictividad. Esto mi tesis, es particularmente importante cuando nos enfocamos en los ecosistemas de manglar. Primero que nada, repasemos un poquito el concepto o los conceptos básicos del análisis de multicriterio que me decía Mariluz que se los había introducido un poquito antes de que habláramos hoy. Vamos a ver. Primero que nada, el análisis de múltiple criterio es un marco para poder ordenar información, ¿ok? Información grande, compleja, y poder hacerlo de una forma consistente y ordenada, ¿ok? Y es un marco que te permite establecer preferencias entre diferentes opciones mediante la introducción de un conjunto de objetivos que ha identificado un cuerpo decisorio y para el cual se han establecido criterios medibles que permiten determinar en la medida que estos objetivos se han alcanzado. Pueden ser objetivos de diferentes tipos, pueden ser objetivos biofísicos, por ejemplo, bajar la huella ecológica o subir la huella ecológica, pueden ser objetivos de tener una tasa de costo-beneficio favorable, puede ser el tener un nivel de valor neto presente de tal X cantidad, y puede ser también el tomar en cuenta, por ejemplo, bueno, cómo se rankean socialmente
una serie de opciones dentro de una cosmología de un pueblo indígena. Esto mezclado dentro de un instrumento que te permita ordenar la información en una forma integral y tomar las decisiones en una forma integral. Hay muchos tipos de análisis de múltiples criterios. Hay cualquier cantidad de softwares que se utilizan. Incluso hay algunos que no son con software, que se hacen a pie, como dicen. Pero todos tienen en común lo siguiente. Número 1, evalúan alternativas. Número 2, se refieren a un conjunto explícito de objetivos. Número 3, las alternativas se miden en tanto cumplan esos objetivos. Y número 4, las medidas se pueden agregar para indicar cómo se desempeñan las diversas opciones. Son 7 los pasos que se siguen cuando se hace un análisis de múltiples criterios. Se establece primero el contexto de la decisión. ¿Cuál es el espacio socioambiental en el cual se está trabajando? Por ejemplo, digamos, puede ser el humedal Terra 7, que va a ser uno de los casos que vamos a ver, o puede ser el Golfo de Fonseca. ¿Cuáles son los criterios de valor o de desempeño que estamos utilizando? Se trata, por ejemplo, de una mejoría en los medios de vida de las comunidades, o se trata en un aumento de la rentabilidad para las empresas que van a invertir ahí, o se trata de un respeto de las cosmologías indígenas. ¿Qué es lo que queremos que sean los criterios de valor y cuál es el desempeño que deben tener? Número 3, se describe y se valora el desempeño de cada opción según los criterios que se definan. Número 4, se asignan pesos a los diversos criterios. Puede ser que estemos haciendo una decisión en la cual decimos, bueno, vamos a darle un 30% a la cosmología indígena y un 20% a la rentabilidad de las empresas. Se combinan los resultados y pesos como quinto paso, y esto nos da los resultados que examinemos y luego hacemos un análisis de sensibilidad. Hay dos herramientas primordiales que se utilizan para el análisis de múltiples criterios. La más importante de todas es la que nos permite ver la relación entre las diferentes opciones y los criterios definidos y cómo se comportan. Esto es lo que llamamos una matriz de desempeño o una matriz de impacto. Nos permite organizar los insumos para el proceso de toma de decisiones y una de las cuestiones que se recomienda en la literatura es que las opciones, por ejemplo, si tenemos 3 escenarios que estamos queriendo evaluar, no tienen que ser excesivas. Es muy diferente examinar 3 escenarios con 50 criterios a examinar 3 escenarios con 10 o 15 criterios. ¿Okay? Los criterios de desempeño no deben depender el uno del otro. Es decir, tenemos que evitar todo lo que en términos de estimaciones de modelos vendría a ser una autocorrelación o una multicolinearidad. Puede haber criterios legislados para la toma de decisiones como equidad, diversidad, cero impacto, etcétera, y que sean introducidos dentro de las matrices de desempeño. Aquí tenemos que tomar las decisiones de cómo vamos a rankear y hay diferentes modelos para hacer esto. En esto, el análisis de múltiples criterios es bastante flexible. Pueden aplicarse criterios como el hecho de que todos los miembros de un equipo decisorio o las partes separadas participan en calificar las opciones mediante decisiones democráticas. O podemos pedirle a un panel de expertos que se utilice para tomar ciertas decisiones. Podemos utilizar un modelo de consenso. Podemos tener diversos grupos que rankean las opciones basados en diversos criterios. Lo importante es que el criterio que se toma para efectos de rankear sea absoluta y totalmente transparente y consistente. Ahora, ¿para qué podemos usar los resultados? Bueno, puede ser que queramos identificar una opción única preferida, o puede ser que queramos sencillamente ver cómo se rankean las diferentes opciones sin necesariamente identificar una como única. De hecho, puede ser que haya una que sea superior en términos del ranqueo, pero que en términos de la viabilidad social
que nos permiten ciertos instrumentos de múltiples criterios, el verlo no esté ahí. Puede ser que queramos depurar una lista de opciones con el fin de hacer un análisis técnico posterior. Por ejemplo, hacer una serie de opciones que queremos clasificar, cuáles son las opciones que son más viables y aplicar un análisis costo-beneficio posteriormente. Podemos sencillamente querer distinguir opciones que son aceptables de las que no lo son. Puede ser que queramos combinar diversas opciones basadas en sus fortalezas relativas. En fin, nos da una gran cantidad de opciones para efectos de tomar decisiones de política y de otros tipos. Ahora, vamos a los manglares. Les había dicho que mi propuesta es que para los manglares hoy en día hay gran importancia de estas metodologías porque los manglares son hoy día propensos a la conflictividad. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay dos razones que saltan a la vista y que tenemos que comprender que se van a acentuar conforme la presión sobre estos ecosistemas aumente. Y esa presión viene de el hecho, pues, de que tienen una capacidad increíble de fijación de carbono. Ahora bien, el carbono se ha vuelto el chiquillo chineado de los mercados internacionales. Y los mercados voluntarios han tenido un crecimiento importantísimo en los últimos años. En el panel de la izquierda vemos la cantidad mensual de unidades voluntarias de carbono que se han ido emitiendo entre el año 2012 y el 2019. El año 2019, aquí está documentado totalmente e incluso aparece la documentación hasta el mes de junio del año 2020. Si ustedes observan, en los años 2019 y el año 2020 son los años en que se ve el aumento más significativo, especialmente en ciertas épocas del año, como lo son el invierno, ¿cómo se llama?, del hemisferio norte, entre enero y marzo, y en el otoño, entre octubre y noviembre. Vemos que hay un aumento en la cantidad de, por decirlo así, licencias negociables o unidades de carbono negociables que se están dando en el mercado voluntario. A la derecha ven ustedes cómo a partir del año 2008 hay una tendencia muy consistente al aumento de las, ¿cómo se llama?, de las unidades de BCUs. Esto lo documenta hasta el año 2015, cuando se había más o menos alcanzado un volumen cercano a los 400 millones de toneladas de equivalentes de CO2. Y donde ese aumento en la oferta había creado también una presión para los precios para que se redujeran a niveles por debajo de los $5 por tonelada de dióxido de carbono equivalente. Lo cierto es que hay un gran mercado de unidades voluntarias, en los cuales incluso se están introduciendo hoy en día mecanismos de blockchain y se están intercambiando tokens, criptomonedas, y son mercados sumamente dinámicos en los cuales se están negociando las toneladas y muchas empresas están yendo a esos mercados para efectos de poder cumplir con los compromisos nacionales de reducción de emisiones cuando requieren compensar sus emisiones anuales. Esto en particular, como les decía yo, afecta a los ecosistemas de manglar que yo siempre digo que antes tenían un problema de relaciones públicas.
La imagen de la izquierda es la imagen de lo que se llama la angostura. Y cuando yo era chiquitillo, uno venía en tren por esa zona y iba pasando. Aquí tenemos la vista de Punta Arenas hacia San José. En realidad, uno venía de San José hacia Punta Arenas, imagínense la vista al revés, y lo que estaba a la izquierda aquí es el estero. Cuando uno venía de San José, eso estaba a la derecha. Y siempre le decían a uno que esa era la parte sucia, la parte fea, la parte donde uno no se divertía, ¿ok? Y que la parte bonita era la parte donde estaba el mar. Entonces, yo crecí con esa percepción hacia los manglares, que eran lugares sucios, eran insalubres. De hecho, en la revista Bohemia del año 56, lo que vemos en el panel de la derecha, vemos que las ciénagas, los manglares eran vistos como lugares insalubres en los cuales estaban los que trabajaban en los manglares, que eran los cienagueros, y que eran personas que no tenían otra opción más que trabajar en esos espacios tan sucios y tan indeseables. Hoy en día esa no es la situación. La cantidad de CO2 que pueden fijar los manglares es considerada un pilar en la lucha contra el cambio climático y se considera que el conservarlos es más bien algo deseable para no liberar gases de efecto invernadero. Costa Rica en particular vio un aumento significativo en la consideración social, la importancia social con respecto a estos ecosistemas, producto de el conflicto que se originó por el proyecto hidroeléctrico El Diquís, relacionado al humedal nacional Terra Sierpe en el Pacífico Sur, y por el conflicto con Nicaragua por Isla Portillos, que fue resuelto en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ahora bien, lo cierto es que esa capacidad de fijación de carbono y la actividad de los mercados voluntarios ha generado que haya una atención sobre el carbono azul y, digámoslo así, bandos que tienen intereses contrapuestos. Hay actores institucionales, hay actores a nivel de las agencias de cooperación, a nivel de las ONGs internacionales y nacionales, que están muy interesados en facilitar la comercialización de ese carbono. Mientras que hay otras organizaciones que a nivel nacional e internacional están interesados en, bueno, y esa venta de carbono, ¿cómo va a afectar la participación y el acceso y los beneficios de estos ecosistemas? Y ahí hay una tensión con intereses diversos que yo al menos pienso que puede llevarnos a una situación de conflictividad, y por eso es importante el ver cómo aplicamos estas herramientas a los ecosistemas de manglares. Voy a referirme entonces a los estudios de caso que hemos hecho en las zonas de manglares, refiriéndome primero a un estudio que fue publicado en este libro, que fue editado por Hal Haley, John Martínez Alier, Lea Temper, Mariana Walter y Julien-François Gambert, que se llamó que se llama Ecological Economics from the Bottom Up. Y este es el estudio de caso de un análisis de múltiples criterios que hicimos en el Humedal Nacional Terra Sierpe. Lo hicimos por allá por los años 2009-2010. Y en esos años se presentaba una situación en el Humedal Nacional Terra Sierpe en que habían múltiples presiones. En primer lugar, teníamos un proceso de desarrollo de infraestructura inmobiliaria bastante importante en las partes altas de la fila costeña, en la parte norte del humedal, en donde había habido una proliferación de construcción de casas para lo que se conoce como los pájaros de invierno, los pájaros de nieve, los ¿cómo se llama?, estadounidenses, que estaban disfrutando de un boom inmobiliario de previo al año 2008, por el cual el valor de sus casas los hizo tener mucho ingreso disponible, sacando hipotecas, poniendo el valor adicional de sus casas como garantía,
y muchos de ellos vinieron a comprar casas de invierno para pasar el invierno en las zonas tropicales. Entre ellas se dieron muchos desarrollos en Costa Rica y en esta región en particular. Esa presión del desarrollo inmobiliario se sintió muy fuerte en esta zona, sobre todo porque la Municipalidad de Osa dio muchas facilidades para efectos del establecimiento de este tipo de proyectos. Teníamos en esos momentos el proyecto hidroeléctrico más grande de Centroamérica como proyecto en la cuenca media y baja de el río Térraba. Y con esto un potencial efecto ecológico enorme sobre el humedal nacional Terraba-Sierpe. También, aunado a esto, teníamos un proyecto de aeropuerto internacional que querían construir exactamente en medio del humedal, y para complicar la situación aún más, el mecanismo regulatorio por excelencia para proteger un área silvestre protegida como el humedal nacional Terraba-Sierpe, en el caso de esta área protegida, no existía. Es decir, el área no tenía un plan de manejo. Ese plan de manejo se estaba discutiendo en esos días y parte de los obstáculos que se ponían para aprobar el plan de manejo era decir algo que al menos yo tengo por lo menos 50 años desarrollando, que es que la zona sur requiere de desarrollo económico y que no se le pueden poner frenos a ese desarrollo porque la zona es una zona especialmente desafortunada en términos de situación económica y que la zonificación del plan de manejo era nada más y nada menos que una barrera contra lo que podría ser el desarrollo en la región. Bien, entonces esta situación fue tomada por un proyecto que fue dirigido desde la Universidad de Vermont, un proyecto que se llamó Ecoticos y que quiso aplicar herramientas técnicas, herramientas de orden institucional y conceptual para tratar de contribuir con la resolución de los problemas que estaban creándose por la conflictividad que se estaba dando en esos momentos por estas alternativas de desarrollo. Entre otras cosas, una de las partes técnicas del proyecto hizo una valoración de servicios ecosistémicos. De hecho, el humedal nacional Terraba-Sierpe es una de las zonas protegidas que ha sido más valorada en el país. Registramos 4 valoraciones, por lo menos, que se han hecho en términos monetarios en la zona. Y esta valoración fue divulgada para efectos de ilustrarle a los tomadores de decisiones políticas que efectivamente no se trataba de una área sin valor, sino que los servicios ecosistémicos podían cuantificarse y valorizarse en una forma significativa. Sin embargo, cuando se le presentaban estos números a los actores locales, por ejemplo, los de la alcaldía, que abogaban por la no aprobación del plan de manejo, ellos le decían, bueno, ¿y dónde está eso? ¿Y a quién beneficia? ¿A quién está beneficiando sus servicios ecosistémicos? ¿Quién se los está llevando? ¿Quién los está aprovechando? Porque aquí las comunidades lo que tienen es hambre. Entonces, se planteó la necesidad de preguntarle a las comunidades, bueno, ¿qué pensarán las comunidades con respecto a los diferentes escenarios que se podrían dar de desarrollo con y sin el plan de manejo? Y así fue como se organizaron estas consultas dentro de, perdonen que voy a toser. Ay. Disculpen. Se organizaron estas consultas con los diferentes actores relevantes para efectos de poder analizar estos escenarios. Aquí, en una forma jocosa, les estamos presentando algunos de los actores que estaban polarizados en lo que respecta a
las diferentes opciones de desarrollo que se estaban planteando. Se hizo el proceso multicriterial aplicando 3 tipos de talleres. Un taller de expertos con metodología Delphi en la cual se definieron los escenarios. Una serie de talleres focales para efectos de solicitar a los representantes de las comunidades la validación de esos escenarios. Talleres de visión 2 se realizaron para efectos de evaluar esos escenarios. Como les decía, el plantear una combinación de demasiados escenarios es muy difícil de evaluar para grupos de actores comunitarios. Entonces, en este caso, lo que nosotros hicimos es que desarrollamos las diferentes combinaciones de los elementos de desarrollo que estaban en esos momentos en juego. Así, la construcción del proyecto hidroeléctrico El Diquís, la aprobación del plan de manejo, el aumento del desarrollo turístico de bienes raíces, la construcción del proyecto del aeropuerto, se consideraron como variables que se combinaban en los diferentes escenarios y al final las diferentes combinaciones nos daban como entre 36 o más escenarios. Para efectos de reducirlo a un volumen que fuera manejable para los actores, se hizo una discriminación a los 6 escenarios que parecían más posibles a los grupos de expertos, y esa decisión se validó con los grupos focales. Para estos diferentes elementos, el plan de manejo, el aeropuerto, el proyecto hidroeléctrico, el desarrollo turístico e inmobiliario, los expertos y grupos focales también nos ayudaron a ubicar cuáles serían las consecuencias ambientales, sociales y económicas de su existencia, y también pues, nos hablaron de otros tipos como consecuencias culturales y de otra naturaleza. Con esto se armaron entonces los escenarios. Estos escenarios fueron sometidos al proceso participativo de los talleres de visión, donde se le pidió a los participantes que en una forma lúdica, gráfica, primero que nada, dibujaran lo que era la comunidad a la que aspiraban y que pusieran en esa comunidad, si querían o no querían, la presencia del humedal. Posteriormente, los diferentes escenarios y sus consecuencias se sometieron a una evaluación, una votación para los actores locales que estaban participando, mediante boletas en las cuales indicaban una serie de números que expresaban su preferencia o no por cada uno de los escenarios. Entonces, la información que se produjo con el NAIADE, la información que se utilizó para ingresar al NAIADE fueron los productos de estos tres procesos. NAIADE es un software que permite hacer análisis de múltiples criterios. Estoy seguro que habrán oído la mención por parte de Mariluz. El NAIADE te permite crear una matriz de impacto y te genera también una matriz de equidad. En la matriz de impacto se introdujeron las consecuencias de acuerdo con los expertos en términos de beneficios monetarios, de los servicios ambientales en cada escenario evaluado. Se metieron las consecuencias de acuerdo con los aspectos de los cambios en los indicadores biofísicos ante cada escenario evaluado en una forma cualitativa, y asimismo la evaluación de los grupos interesados de los escenarios de acuerdo con las categorías
numéricas que se les dio en las boletas, que eran categorías semánticas. Y estas también fueron ingresadas, pero estas fueron en la matriz de equidad. Entonces, la matriz de desempeño e impacto tuvo las diferentes opciones, el tipo de información de consecuencias ambientales, económicas y el ranqueo comunal con vista de las consecuencias. Se hizo esto para los escenarios en donde se implementaba el proyecto de IKIS y se aprobaba el plan de manejo, donde crecía el turismo y bienes raíces, donde se aprobaba el proyecto de IKIS, crecía el turismo y bienes raíces y se aprobaba el plan de manejo, el DIKIS y una reducción del plan del turismo y bienes raíces, un aumento de turismo y bienes raíces y el plan de manejo y la construcción del aeropuerto y el turismo y bienes raíces, que fueron los 6 escenarios que lucieron más viables a los grupos de expertos y los grupos focales. El ranqueo y el análisis de preferencias nos mostró que a nivel de las preferencias de los grupos comunales, la alternativa de escenario que resultaba más potable era la de ¿cómo se llama? Proyecto de IKIS y el plan de manejo. De hecho, las 3 opciones en las cuales estaba contemplado el plan de manejo fueron las que obtuvieron los mejores ranqueos a nivel de los grupos comunales. Aquí las ven. La opción de turismo y bienes raíces más el plan de manejo y la opción de DIKIS, turismo y bienes raíces más plan de manejo fueron las que tuvieron mejores evaluaciones, teniendo las 3 la presencia del plan de manejo. A nivel de los escenarios, definitivamente en relación a los indicadores, el escenario de plan de manejo y DIKIS fue el que resultó ser el preferible. Y a nivel de las coaliciones sociales, pudimos darnos cuenta cómo las opiniones que estaban siendo expresadas por las ONGs locales y el personal del SINAC estaban muy cercanas. Es decir, podía haber alianzas entre ellos que facilitarían la implementación de las decisiones que se tomaran. Asimismo, la opinión entre los trabajadores independientes y el gobierno local estaba bastante cerca de estos otros grupos. Entonces, ello pues nos dio una luz de cómo se podrían armar grupos de trabajo en los cuales se podría implementar no solamente la aprobación del plan de manejo, sino incluso la incorporación del proyecto de IKIS con alguna viabilidad. Este proceso de múltiples criterios fue divulgado y tuvo un impacto interesante, que es que se llamó al proyecto a dar testimonio técnico en la sesión de discusión de aprobación del plan de manejo del humedal Terra Sierpe por parte del Consejo Regional del Área de Conservación. Fue sumamente cómico el hecho de que el alcalde, de hecho, llevaba a detractores del plan de manejo para efectos de oponerse al mismo, él como miembro del Consejo Regional. Pero una vez que vio tanto la presentación que hicimos nosotros de los resultados de este análisis como la presentación que hizo Conservación Internacional en la misma sesión sobre el valor del humedal ecológicamente, fue el mismo alcalde el que pidió que tanto el representante de Conservación Internacional como mi persona nos quedáramos para que viéramos que presentaba en la sesión ejecutiva la moción para que se aprobara el plan de manejo. Al final de cuentas, los resultados tuvieron el resultado de que se aprobó el plan de manejo para el humedal nacional Terra Sierpe e incluso el alcalde quiso apropiarse tanto de ese resultado que hasta pasó una resolución de la municipalidad, del Consejo Municipal, felicitando a la Fundación Neotrópica
y a los demás actores que estaban trabajando en la conservación del humedal Terra Sierpe y de las zonas de manglares de la región. Bueno, ustedes recordarán que fue en noviembre del 2018 que se sepultó el proyecto hidroeléctrico El Diquís. Y una de las razones por las cuales el proyecto hidroeléctrico El Diquís no se pudo realizar fue precisamente porque no se pudo articular el diálogo con las comunidades indígenas de manera que pudiera cumplirse con los compromisos que el país tenía con los convenios de la OIT. Parte de esto pues tenía que ver con los grupos indígenas y el impacto que había supuestamente de generarse al humedal Terra Sierpe. Curiosamente, el ICE siempre se rehusó a aplicar la herramienta de la evaluación ambiental estratégica, que es una herramienta que tenemos en nuestra legislación que fundamentalmente lo que articula es un proceso de análisis de múltiples criterios. Es decir, en el país tenemos esta herramienta legal contemplada dentro de la normativa del SETENA y ha habido una resistencia a su implementación que le ha costado al país pues bastante, incluso en un conflicto en el cual ya se había utilizado herramientas multicriteriales y se había demostrado que podían tener resultados positivos. Hoy en día, el plan de manejo del Humedal Nacional Terra Sierpe es una herramienta de gestión de primera línea para incluso para que se puedan dar permisos y concesiones para la extracción de piangua, para la operación de actividades de turismo y otro tipo de actividades que representan ganancias para los medios de vida de la comunidad o de las comunidades de la región. Bien, quería brevemente también referirme, y ya con esto ir cerrando, a otra aplicación que hicimos recientemente dentro de un ejercicio de diagnóstico socioambiental que hicimos en el Golfo de Fonseca, particularmente en el corredor del Mangle, para SICAS SAD y con apoyo de la cooperación suiza. En este proceso utilizamos en particular la evaluación de escenarios también para efectos de ver la voluntad de los actores sociales de la región para poder efectivamente lidiar con los retos que tiene el Golfo de Fonseca. Es impresionante ver el potencial, pero también ver el nivel de daño ambiental que existe en esta región de manglares de la región centroamericana. Y aquí también aplicamos un ejercicio de valoración de los servicios ecosistémicos. Utilizamos la metodología de transferencia del valor, que como habíamos dicho es una metodología rápida que transfiere valores de otros sitios a un sitio que se llama sitio de política, que es donde se está haciendo el estudio. En este caso, transferimos valores de estudios que fueron seleccionados con suma rigidez, perdón, con suma rigurosidad para efectos de poder hacer la valoración de los cambios de uso del suelo que se habían dado en los últimos 50 años en la región del Golfo de Fonseca. En particular, enfocamos una parte de la valoración en la conflictividad que se ha dado con respecto a la producción acuícola que produce camarón, produce pargo y que también pues implementa la apertura de salinas en la región. Y pudimos determinar un cambio en el valor de los servicios ecosistémicos que si se aplicaba la tasa de sustitución de zonas de manglares
por camaroneras, que básicamente lo que dicen los reportes científicos es que más o menos entre un 10 y un 25% de la tala total de manglares que se han dado en el Golfo de Fonseca ha sido en razón del establecimiento de la camaronicultura y la acuicultura y las salinas. Se da una pérdida neta en valor monetario de servicios ecosistémicos de entre 10.17 y 43.1 millones de dólares, es decir, más o menos entre unos 200.000 y unos 800.000 dólares por año se han ido perdiendo en razón del desarrollo de la actividad acuícola. Esto ha generado conflictos ambientales. Se han documentado conflictos con actividades como la caña, la camaronicultura, el azúcar, el turismo, la mayoría de intensidad alta, especialmente con la camaronicultura, han sido conflictos de importancia y han involucrado actores de peso y centralidad alta en las redes de gobernanza de la región. Asimismo, nuestro diagnóstico detectó la ineficacia o inexistencia de mecanismos de resolución de conflictos socioambientales. En un espacio así, entonces, pues lo que quisimos consultarle a los actores es, bueno, ¿se quieren implementar entonces programas de restauración que nos ayuden a restaurar los servicios ecosistémicos, aun y cuando haya que detener en alguna medida o regular en alguna medida la actividad de la acuicultura? Y así fue como, y esta vez por medios virtuales, desarrollamos una consulta de indicadores, tanto económicos como sociales, como ambientales, y hicimos un visionamiento virtual a través de la plataforma SurveyMonkey. Aquí estábamos ya en medio de la pandemia y tuvimos que pasar del método presencial a un método de índole virtual. Logramos realizar el análisis de los escenarios y establecimos un escenario optimista, un escenario pesimista y un escenario tendencial. El escenario optimista es el escenario en el cual los actores tenían que opinar sobre el hecho de que se implementara el programa Golfo Resiliente y que se recibiera el apoyo de los tomadores de decisiones y los recursos necesarios para efectos de su implementación. Aquí habían representantes de los gobiernos, de las autoridades regionales, de los municipios, de la empresa privada y también de las organizaciones de pescadores y organizaciones no gubernamentales que trabajan en el Golfo de Fonseca. Los resultados fueron muy claros en el sentido de que a través de los 103 indicadores se percibió que el escenario optimista, es decir, el escenario de implementación de los proyectos de restauración era superior a los demás escenarios que se plantearon de no cambio o cambio, digámoslo así, pesimista con respecto a la salud de los ecosistemas producto de una mayor implementación de las actividades degradantes. Y se mostró que había gran expectativa por el escenario optimista que se consideró como posible y por muchos actores como muy bueno para su implementación. Se analizaron las posibles alianzas, se vio que habían alianzas entre diversos grupos de actores a nivel transnacional, como son los gobiernos locales de El Salvador, que tuvieron una visión bastante cercana de los escenarios a la de las organizaciones de cooperación internacional que trabajan en Honduras, grupos como los gobiernos locales de El Salvador, de Nicaragua
y el gobierno central de Honduras coincidieron también. Es decir, se veía también la posibilidad de implementar una serie de alianzas que permitieran la implementación de estos proyectos de restauración en las zonas de manglares con mayor éxito. Bien, entonces, dentro de esta situación en la cual pues hemos mostrado cómo se puede llevar a los diferentes actores de las zonas de manglares a poder implementar políticas que tengan apoyo social y que sean pues soluciones que permitan alcanzar compromisos que hagan viable la implementación de esas políticas. Bueno, es que tenemos que ver, pienso yo, qué es lo que va a pasar después del COVID-19. En el país en estos momentos tenemos una discusión sumamente importante, sumamente trascendente, pero también sumamente polarizada con respecto a cuál es el modelo de reactivación económica que vamos a implementar. Hay posiciones que buscan pues poner a la salud por encima de las decisiones económicas. Conocemos que esta es la posición del ministro Daniel Salas y que la ha tenido que ir moderando a través del tiempo, pero que es una posición pues que es clara y que tiene como fundamento la creencia de que la vida de ninguna persona puede estar por debajo de la transacción comercial. Ahora, del lado de la UCAEP, se ha comenzado a plantear la necesidad de relajar algunas de las medidas ambientales, alguna de la normativa ambiental que tiene el país para efectos de implementar modelos de recuperación económica que sean rápidos y que sean sumamente efectivos y rentables de acuerdo con la perspectiva de la UCAEP, entre otras. Se está planteando la reactivación de la minería de extracción de oro en el país y la posibilidad de la exploración y la exploración petrolera, exploración y explotación petrolera a la par de las opciones como el gas natural. Esto, digamos, es en un modelo más de narrativa tradicional, contrastada con la posición de la salud, que ha sido, por decirlo así, la posición de la resistencia a la total libertad en las actividades económicas durante la pandemia. Ahora, también hay voces que a nivel internacional están hablando de un modelo de reactivación verde, un modelo de nuevo trato verde y de transformación social y ecológica. De hecho, la transformación social y ecológica es un modelo que se está implementando hoy en día en países como Francia y países como España, que incluso han cambiado el nombre de sus ministerios de ambiente a ministerios de la transformación ecológica, transformación social ecológica, que lo que buscan es más o menos el que los elementos de la política verde, de la política ambiental, estén mezclados con los elementos de la política social y económica, de manera que sea un enfoque integral y muy fuertemente ambiental el que termine pues siendo parte de la reactivación. De hecho, ese es uno de los planteamientos que trae el nuevo gobierno de los Estados Unidos de Joe Biden y que varios de los senadores, perdón, de los representantes de la Casa de Representantes han defendido a la par de la tendencia de Bernie Sanders. Bueno, ¿cómo en esos espacios discusiones, por ejemplo, como la del acuerdo de Escazú, son discusiones en las cuales de lo que se trata es de armonizar los lenguajes de valoración y de encontrar la aplicabilidad de mecanismos de encontrar consensos sociales como el análisis de múltiples criterios? ¿Cómo podemos llegar a una solución de compromiso en estos momentos en los que nos encontramos con la polarización política y pues en el inicio de una campaña política que nos llevará a las elecciones de febrero? ¿Cómo hacemos para salir de la pandemia con modelos de reactivación económica que
puedan lograr compromisos que sean no solamente equitativos, sino que nos lleven a poder verdaderamente a reactivar la economía. Bien, entonces aquí concluyo. La aplicación de los procesos de análisis de múltiples criterios nos demuestra que se pueden procesar los diversos lenguajes de valoración y llegar a decisiones participativas que procesen adecuadamente las condiciones de conflictividad que dan origen a los conflictos socioambientales en general y en el caso de los ecosistemas de manglar en particular. No considerarlos, desde mi perspectiva, pone en peligro no solamente a las poblaciones vulnerables, sino también los servicios ecosistémicos y la inversión en conservación que hacen los donantes, gobiernos y otros actores. Con ello, se aumentan los costos tangibles de la conflictividad y creo que la utilización de las herramientas existentes en esta dirección, ojo, por ejemplo, decisiones como la de la apertura a la explotación petrolera o la apertura a la minería u otras de las alternativas que se están planteando, pueden pasar por un proceso de evaluación ambiental estratégica, como el que está contemplado a nivel de la normativa nacional. Entonces, la utilización de las herramientas existentes en esa dirección es urgente, a la par de los modelos de reactivación económica que consideren estos factores cuando se piensa en la realidad post-COVID-19. Incluso a la hora de tomar decisiones en las cuales involucramos los servicios ecosistémicos de las zonas de manglares para efectos de poder capitalizarlos, poder venderlos en los mercados voluntarios, pues también podemos utilizar estas herramientas para efectos de que la potencial conflictividad que se pueda dar vaya a aminorarse y esto, como les decía, aplica a otras de las decisiones importantes que pueden caracterizar este proceso de transición en la cual vamos a entrar conforme vayamos cerrando la pandemia de la COVID-19. Vean, esto incluye hasta decisiones como, por ejemplo, bueno, si transformamos Recope o qué hacemos con Recope. Entonces, les dejo ahí, pues, esas inquietudes y quedo abierto a cualquier consulta que ustedes puedan querer hacerme en los minutos que nos restan. Muchas gracias. Muchas gracias. Súper interesante. Muchísimas gracias por el esfuerzo que hiciste para poder colocar los estudios de caso y la parte conceptual. De verdad, muchísimas gracias, porque eso refuerza y les ayuda un poco a ver cómo se aplican esas cosas que vemos en la parte más teórica. Yo no sé, chicas, si tienen alguna consulta para don Bernardo. Yo sí tengo un par de consultas. Por favor. Ok, lo primero es que, bueno, viendo la metodología, es claro que los actores son muy importantes, pero en las ocasiones que he trabajado, valga la redundancia, en trabajo de campo, a veces tratar con todos esos actores es bastante difícil acceder a ellos, comunicarse o que realmente quieran participar. Entonces, una de mis dudas con esta metodología es qué tan complicado es realmente lograr que todos esos actores quieran participar y de una forma tan activa, porque además al parecer no es solamente ir a entrevistarlos, sino es mucho más activo, y que además me parece que se debe hacer no solo tal vez una vez, sino tal vez, o sea, se debe hacer las reuniones más frecuentemente. Entonces, ¿qué tan complicado puede ser todo este proceso? Sí, mi abuela decía que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Entonces, efectivamente, tener razón, no es una metodología rápida, es una metodología que requiere de un tiempo adecuado. El análisis este que hicimos nosotros en el caso de Terra Bacierte nos tomó 6 meses. Y hubo talleres que hubo que hacerlos en iteraciones, es decir, hicimos una gira en la cual hicimos 2 talleres, luego tuvimos que volver y hacer un taller más. ¿Por qué? Porque te das cuenta
a la hora de analizar los resultados, de que a la muestra le falta representatividad por alguna parte, ¿no? Entonces, querés tener la certeza de que efectivamente los datos no estén sesgados. Entonces, totalmente de acuerdo, es un proceso que tenés que hacerlo con cuidado. Hoy en día lo llamarían influencers. Tenés que trabajar con los influencers definitivamente a nivel regional para efectos de que ellos sean los que te hagan la convocatoria. Si no, no te llega la gente a los talleres y esa fue la estrategia nuestra, ¿no? En los tiempos de Mariluz y yo lo llamábamos metodologías como campesino a campesino, ¿no? Que vos venías y buscabas a un líder campesino y ese líder campesino era el que te hacía las capacitaciones o te hacía las convocatorias, etcétera. Hoy en día lo llaman influencers, tenés que hacerlo así. Y por eso es que la combinación de metodologías es importante. Muchas veces el hecho de que vos ya reduzcas las opciones para efectos de las discusiones es algo que te va a ayudar mucho. Entonces ahí es donde mezclas expertos con los focales para efectos de hacer que el proceso sea más manejable. Pero sí, es un proceso que requiere de tiempo, requiere de paciencia. Incluso te cuento lo siguiente, en el proceso que hicimos en el Golfo de Fonseca, después del taller tuvimos que hacer consulta de actores clave, porque hay información importante que se nos había quedado colgando, ¿verdad? Y entonces ahí no hay más, tenés que combinar la entrevista con el taller que habías hecho antes y pues saberlo justificar y estructurar. Pero sí, de acuerdo con vos, Kaylin. Ok, lo otro es que puede ser algo muy hipotético y que nunca haya sucedido, pero me genera la duda de que, dado que cuando todos estos actores priorizan, digamos, ciertos escenarios, puede ser de cierta forma subjetiva, ¿verdad? Porque obviamente están pensando cada grupo en cada uno de sus intereses. Entonces, ¿qué pasaría digamos, si el escenario que termina priorizándose o termina generando que es como el mejor para todos o en el que todos coinciden, no es como ambientalmente el más viable? ¿Qué sucedería en esos casos? Digamos, igual se deja el criterio tal cual diciendo, bueno, eso fue lo que la comunidad y los diferentes actores decidieron, o ahí más bien se valoraría un tema más de expertos diciendo, bueno, a pesar de qué es lo que la comunidad prefiere, no podemos dañar todo el manglar, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? De ahí, vieras que uno se la juega, la pura verdad, porque en términos estadísticos la hipótesis nula es aprobada o desprobada, ¿no? Vas a tener, como dicen, el fracaso es también un resultado posible. Entonces, sí, eso es algo que te puede pasar y perfectamente a lo que te obliga a la honestidad intelectual es a que si el resultado que tenés no es el resultado que vos querés, y aún así lo tenés que explicar y efectivamente me parece que lo que vos decís, que si querés incluir la opinión de expertos en términos de ponderarla a nivel de las conclusiones, pues es algo legítimo, pero la honestidad intelectual demandaría que no manoseara los resultados. Así que hay que jugársela. Pero yo pienso, mira, hay una cuestión que en la experiencia que yo he tenido es increíble, pero uno parte de que la gente generalmente no tiene conciencia ambiental. Y te voy a ser sincero, mira, yo incluso en las zonas rurales de Nicaragua, El Salvador y Honduras me he llevado sorpresas. Porque hay un nivel de sentido común con respecto a cómo se relacionan los ecosistemas con los medios de vida. La gente sí se da cuenta de que si están pescando en el Golfo de Fonseca y no pescan ni un cangrejo,
es porque el Golfo está cansado, ¿no? Ellos sí se dan cuenta de esas cosas. Entonces, yo pienso que parte de lo que uno aprende de esos procesos es de que ese sentido común sí existe, a pesar de que no lo puedas llamar una bioliteralidad, ¿no? Un bioalfabetismo muy desarrollado. Sí, definitivamente, digamos, el nivel al cual hemos presionado los ecosistemas sí hace que la gente tenga ese sentido común. Gracias, Kelly. Gracias, Kelly. Gracias, Gracias Bernardo. a usted, más bien. ¿Alguna otra consulta? Sí, yo quería, bueno, primero agradecerle a Bernardo porque la presentación fue muy clara en todo el tiempo y nos aclaró pues muchísimo y también ver la aplicación ya en el campo en los distintos casos. Entonces felicitarlo también por el trabajo. Y quería consultarle, por ejemplo, qué tanto considera usted que cambió los resultados o la forma en la que se aplicó esta metodología bueno, con la pandemia, ¿verdad? Y el utilizar esas nuevas plataformas virtuales que pues sabemos que no es lo mismo, como recoger alguna información que uno solamente en el campo la vive, ¿verdad? Entonces quería consultarle cómo fue la experiencia aplicándola, digamos, el antes y el después con respecto a la metodología. Vea, primero que nada, sorprendentemente más cansador. Se hace más tedioso. Porque cuando estás en el campo, hay una serie de recursos que utilizas que te hacen la interacción más dinámica. Cuando estás en estas ventanitas, chacha, o sea, verdaderamente es un espacio que a pesar de aparentar ser muy libre, muy abierto, es un espacio mucho más limitado, ¿no? En términos de las herramientas que realmente puedes utilizar. Por ejemplo, el hecho de que vos puedas poner un papelógrafo en una mesa y que puedas poner a la gente a dibujar diagramas libremente, solo eso es un refrescamiento para efectos de la facilitación. En este tipo de cosas, cuando estás en un chat, generalmente, al menos, será que me falta experiencia, no sé, pero el tipo de facilitación que tenés que hacer es muchísimo más constante. ¿Okay? Luego, por ejemplo, cuando haces un taller con 60 personas presencialmente, vos mediante el contacto visual podés determinar qué tan motivado, qué tan involucrado está el público. De aquí por cuestiones de ancho de banda, de la gente te apaga el video y la pura verdad es que hay un nivel de incertidumbre mayor. Entonces, sí funciona, pero tenés que ser muy cuidadosa de qué es lo que querés sacar de cada uno de los talleres. Posiblemente vas a tener que segmentar más los ejercicios y tener que utilizar más herramientas para el trabajo independiente. A mí, como les decía, en el caso de este que hicimos para El Salvador, Honduras y Nicaragua, a mí SurveyMonkey me dio, me dio un gran apoyo, ¿no? Por la capacidad que tenés de recolectar datos allí. He oído hablar de otro tipo de herramientas más lúdicas en las cuales también puedes recoger datos. Y a mí me parece que eso es una gran posibilidad que tengo que explorar más, entre tanto no salgamos de esta vaina de la pandemia. Pero al menos sí, más cansado, tenés que tener otro tipo de planificación y hay limitaciones con respecto a la medición de la participación. Una cosa que yo haría esta vez, si lo tuviera que volver a hacer, es que utilizaría más las encuestas de salida, ¿okay? Para medir el nivel de efectividad en cuanto a la comunicación que
tuve y el nivel de retentiva que están teniendo 60 participantes, ¿me entendés? Porque verdaderamente la ventanita de Zoom, cuando ya tenés 60 participantes, es incontrolable. O sea, tenés que estar pasando páginas para ver. O sea, entonces aquello se te vuelve en un proceso bastante difícil y al menos yo tengo casi 15 años de estar aplicando estas metodologías y la pura verdad es que sí, a la hora de sistematizar los talleres, siempre me ayudó en que pudiéramos sentarnos el equipo facilitador y pudiéramos intercambiar lo que eran como que las partes cualitativas, no, mira, este carajo estaba en otras, mira, lo que dijo este otro, tenemos que interpretarlo así porque yo vi que él estaba dialogando y se dijo esto. Entonces, eso que haces mientras la gente está trabajando y que estás tomando nota de cómo están interactuando y qué es lo que están diciendo, y esa carpintería fina que te ayuda verdaderamente a poder tener una buena sistematización de un taller y que posteriormente te permite analizar los resultados con muchísima más justeza y con muchísima más propiedad. En esto es más difícil, entonces tenés que aprovechar de herramientas como por ejemplo las encuestas de salida para poder tener certeza de que estás recogiendo verdaderamente lo que quieres recoger. Muchas gracias. Con mucho gusto, Kerly. Bernardo, yo te quiero hacer una consulta. Parte de lo que los estudiantes de la maestría de política económica tienen que hacer, no solamente en sus proyectos, en sus trabajos de tesis, sino en los trabajos que hacen en cada uno de los cursos, es poder materializar todo lo que hacen, por ejemplo, recomendaciones de política o en diferentes acciones que permitan aproximar la solución del problema que ellos están trabajando, ¿verdad? Claro. ¿Cómo ha sido esto con las metodologías que vos has trabajado? Si realmente uno puede, de múltiples criterios, si hay aceptación, digamos, en la parte de política para aceptar estas recomendaciones y cómo ellas podrían, como desde un comienzo, pensar un poco en estas recomendaciones que van al final, pero desde el inicio del trabajo. Claro. Les recomiendo lo siguiente, desarrollen una estrategia de comunicación de entrada. ¿Okay? Eso fue algo que teníamos cuando hicimos el proyecto de Coticos y nos sirvió mucho porque, como les dije, la divulgación que habíamos hecho de los resultados del proceso, que era básicamente un boletín mensual que sacaba el proyecto y cómo se manejaba el sitio web y los comunicados, digamos, que se distribuían a la gente de la región, fue lo que hizo que se nos abriera la oportunidad de presentar resultados en la sesión de aprobación del plan de manejo. Y ahí tuvimos un resultado concreto a nivel de política porque habíamos hecho la tarea de tener esa estrategia de comunicación. Entonces, dependiendo del problema que ustedes tengan en particular, de una vez vean cuál es su público meta y cuál es la estrategia de comunicación que necesitan para llegarle a ese público meta para efectos de que tomen en cuenta sus resultados una vez que lo tengan. ¿Ya? Eso me parece a mí que es esencial cuando se trata de este tipo de procesos, si es que quieren llegar a un resultado, digamos, de políticas. A la hora de definir el problema de políticas que están ustedes analizando, pues me parece que tienen que definir eso también. Muchísimas gracias, de verdad te agradezco un montón. Yo creo que si no hay más preguntas, te agradecemos muchísimo el tiempo, de verdad. Yo te voy a mandar el link con la grabación. Gracias. Sí, y tengo entendido que, bueno, es con ellas también la otra sesión que tenemos en Primero de julio. Julio. Entonces sí. va a ser un placer el poder volverlas a ver y volver a interactuar con ustedes y ojalá que les haya sido pues de utilidad para efectos de sus proyectos. Oye.
Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Muchísimas. No, Si estuviera en el aula te haría un aplauso así, bueno, ya, pero aquí sí se puede. no, Te hombre, agradezco un montón. más bien gracias por la invitación. A mí me gusta mucho el poder colaborar con el trabajo que hacen ustedes allá en el CIMPE y pues estamos a las órdenes. Ok, muchísimas gracias, Bernardo. Buenas Bueno, noches, gracias. Muchas ok, gracias. Hasta con luego. gusto. Muchas Chao. gracias.